La sed y el agua. Con Raquel Darwech. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto reencontrarme todos los miércoles a las 20 horas con La sed y el agua, este programa que sigue resistiendo los cambios y las dinámicas, y también, donde se emite. Nosotros tenemos el primer y por ahora único canal de archivo periodístico del país, no del diario El País, sino del Uruguay, y eso pesa mucho porque allí ustedes encontrarán lo que busquen en cuanto a nuestro material. Allí está subido nuestro material, 43 años de nuestro material periodístico. Y estamos en YouTube recibiéndolos con muchísimo gusto también. Así que Antel TV y YouTube y Antel TV. Y los martes estamos emitiéndolo en FM Ciudadela, 88.7, todo el programa que en la semana se emite. Estoy recibiendo con muchísimo gusto yo no sé si es el mellizo o muy parecidos, que son hermanos, Eduardo Caggiani es maestro, tiene varios doctorados y másters en enseñanza y en otras disciplinas, un hombre que estuvo siempre activo y en la militancia de enseñanza primaria, que era su base, ¿no? Un maestro de escuela. Y hoy está como presidente de ANEP, de CODICEN, y intentando hacer estos movimientos que cada gobierno que empieza entiende que es por ahí que se debe seguir. Y yo digo, el Uruguay, ¿cuándo se pensará 20 o 30 años para adelante como políticas públicas? Porque la educación debiera ser de hecho una política pública. Muchas cosas han avanzado, otras están en camino. Con él vamos a hablar. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? El doctorado lo tengo pausado por esta tarea que me ha tocado. Así que maestro y con alguna especialización en educación. Me parecía que ya lo es. Con el tema de los títulos hay que... Sí, hay que tener mucho cuidado, Me acuerdo perfectamente que Sendik, Raúl, acá en La sed y el agua, debatiendo con otro chico en aquella época, muy jóvenes, fue que ahí reafirmó su título, y eso fue base. Hay que tener mucho cuidado. Pero sí, creo haber leído que sí, que te has especializado. Sí. Tengo una especialización en política educativa del IPI UNESCO, tengo un currículum y prácticas escolares en contexto de Flaxo Argentina, lo que tiene que ver con desarrollo humano, y estoy terminando el doctorado en la Universidad de La Plata. Apenas tenga un tiempito, me voy a poner con esa culminación. No sé si va a ser en estos 5 años. Ojalá. Creo que ojalá. Depende del tema que propongas, ¿no? O que te pidan, porque en realidad si te piden experiencia y resultados de una política de educación activa en el Uruguay, ya lo tenés para hacer. Me tocó una tarea que es un poco exigente. Sí. Sí. No, a ver, yo creo que en Uruguay hay en educación hay un conjunto de acuerdos que a veces pasan muy desapercibidos, como en lo que es el debate público o en los estilos de gestión, más bien. Creo que Uruguay tiene una construcción del lugar de su educación pública que tiene mucho consenso de la ciudadanía. Es más, está asociado a lo que fue el inicio de la reforma pareliana, pero posteriormente, digamos, la sociedad uruguaya es una sociedad que cree mucho en la educación pública, que la cree como un elemento de desarrollo personal y colectivo, pero que además tiene acuerdos sobre qué tiene que pasar en la educación. Cuando vos decís, todos los de 3 años tienen que ir a la educación formal, la ciudadanía, los partidos políticos están de acuerdo. Cuando decís, alcanza con 4 horas o 5 horas de jornada escolar, o hay que extender la jornada escolar.
Hay que hace extenderla. 30 años hay que extender la jornada escolar, hay que resolver alimentación. Tiene que haber una culminación de ciclos de la educación obligatoria que sea universal, sí, y es uno de los desafíos que tenemos, digamos. De 10 que ingresan, hay 5 que no terminan. Eso ha ido aumentando además, ¿no? Sí, pero aumenta demasiado lento para el tamaño del problema. Si vos mirás hace 20 años, eran 3 de cada 10 que terminaban, y entonces sí hay un aumento, pero es un aumento que es demasiado lento para los desafíos que implica la ciudadanía del siglo XXI. Es decir, no culminar la educación media superior implica no poder acceder a lo terciario o universitario. Y eso... Y es lo mínimo que te piden para entrar en un trabajo Y cualquiera. estamos en un mundo donde todo está cambiando demasiado rápido y esas formaciones son necesarias para que Uruguay siga siendo un país de una convivencia razonablemente pacífica, democrática. Bueno, no podemos permitirnos que nuestros jóvenes no accedan a la educación superior y que no lo hagan descentralizadamente, que es otro acuerdo. Cuando vos hablas con cualquier intendente, con cualquier diputado del interior del país, en lo que ha sido en los últimos 20 años de descentralización de la Universidad de la República, de creación de la Universidad Tecnológica, de las creaciones de propuestas terciarias de UTU, lo que es la formación en educación. Es decir, ¿La gente le da importancia en el momento de votar a todo eso? Es decir, siente que es un plus que fue generado o después que fue generado era lo que le pertenecía y elige libremente a quien quiere elegir como gobernante. es que lo que sucede en general en la ciudadanía es que cuando algo se conquista, uno no se queda mirando cuánto tiempo le faltó, sino que Claro, ni quién lo hizo. sigue mirando hacia adelante Claro. con cuál es el escalón que sigue. Claro, se apodera de, o sea, Y se hace eso dueño de eso. pasa a ser un dato de la realidad que es así. Y así, y es así. Y de hecho, a Y ver, no está mal que sea así. y de hecho cambian las administraciones. No solo no está mal, es saludable que sea así, porque si uno se pasa Saludable. mirando para atrás, no va a andar mucho hacia adelante. Pero además están así que cambian las administraciones y hay un conjunto de cuestiones centrales que no se mueven. Podrán, hombre, habrá un debate más para acá o Sí, más sí, para sí. allá, pero básicamente esas líneas de política continúan porque yo creo que son muy caras para la ciudadanía. Es decir, Muy queridas. y sí, Estás empleando caras como queridas, eh, porque viste que se muy puede. queridas, Sí. muy valoradas, entonces es muy difícil pensar alguna política regresiva en ese sentido. Claro, ahora, que hay un aumento, a mi entender, de chicos que abandonan, ya no en primaria, sino también en secundaria, que eso ya era como más, se daba más. Yo me pregunto, ¿es la situación social que atraviesa la familia de ese determinado niño o joven? O además se suma los programas y la oferta educativa, porque también muchos dicen, a mí no me interesa, y yo me acuerdo del fenómeno Marcet, que un profesor de filosofía, Pablo Romero. Romero, Sí, sí. me dijo, Raquel, ¿no sabés qué impresionante fue? Los gurises empezaron a decir, ¿y para qué voy a estudiar 20 años? A ver, la instalación de la obligatoriedad hasta el bachillerato es muy reciente en Uruguay, es del 2008. Hasta antes lo que era obligatorio era el ciclo básico y nosotros ahí sí teníamos una desvinculación de estudiantes del sistema educativo ahí en la adolescencia. Lo que está sucediendo hoy, más que con la desvinculación de estudiantes, tiene que ver con la no culminación de ciclos. Cuando vos vas a mirar a los 17 años, que sería la edad teórica, digamos, donde todos tendrían que estar terminando, Sí. ya sabemos que esto no es así, pero a los 17 años 9 de cada 10 están estudiando. Eso es un logro Uruguay en términos de cobertura de propuestas educativas para adolescentes y jóvenes. ¿Qué es lo que sucede? Están estudiando no en el año en el que tendrían que estar cursando, sino que
han repetido Han o han repetido. recursado en su trayectoria educativa. O han utilizado ese sistema de recuperación, ¿no? Que hay en Entonces, determinados... y ahí sí, después de esa edad se empieza a complicar, porque, digamos, ya empieza la transición al mundo adulto, hay un conjunto de decisiones que cuando uno las empieza a mirar como más en el detalle, son muy racionales, es decir, si vos estás en un hogar monoparental a esa edad, con hermanos, la decisión más racional no es ir a estudiar, es ir a trabajar. Exacto. Porque además el mercado de trabajo no paga la culminación del bachillerato. Es decir, entre quien terminó ciclo básico y quien terminó bachillerato, en su masa salarial no hay diferencias. Esto es un estudio que está hecho sobre la base de los trabajadores del BPS. Entonces, hay un salto entre primaria y ciclo básico, y el otro siguiente salto es cuando se tiene un año de educación superior, es decir, cuando se hizo un año de universidad o de terciario. Entonces, en ese escenario de un joven que está haciendo la transición al mundo adulto, capaz que una maternidad o una paternidad o un hogar monoparental, la decisión más racional no es estar 6 horas estudiando. Es decir, no tiene ningún impacto directo en su vida cotidiana. Todos entendemos que lo mejor es que estudie, digamos, pero ahí hay un conjunto de estímulos que obran para que los gurises se corran Sí, la realidad educación social los invade, o sea... Y después hay una cuestión de reglas de juego del sistema educativo, de la gramática de lo escolar, como señalan algunos autores, que es, bueno, ¿por qué si yo estoy estudiando no termino, no logro terminar? Sí. Y ahí siempre hay una discusión de, bueno, Uruguay ha bajado mucho el nivel, ¿no? Bueno, pero cuando uno mira en la evaluación estandarizada, donde te puedes comparar con otros países y contigo mismo, Uruguay desde hace 20 años está igual. Es decir, está entre los mejores sistemas educativos de la región en términos de niveles de logro, está entre los más inequitativos, entre los que más tienen y menos tienen, y no hay aumento ni disminución de niveles de logro del promedio de la población. Entonces, hay un conjunto de cuestiones allí a mirar que tienen que ver con cómo se protege la trayectoria, cuáles son los niveles de asistencia, porque... Que se premia al final, ¿no? No solo que se premia, sino esto de, bueno, Uruguay ha construido condiciones donde está la silla, está el docente, está la infraestructura. Tenemos un sistema educativo que tiene posibilidades de acceso en todo el país. Pero si faltan ellos... Claro, si y faltan los ya alumnos... sabemos además que si no concurren asiduamente, hay un conjunto de cosas que no pasan. Es decir, algo que resultaría muy obvio, ¿no? Si uno no va, no aprende. No solo no aprende, sino que se afecta el sentimiento de pertenencia, un conjunto de cosas que tienen que ver con el desarrollo de los estudiantes. Y ahí, por ejemplo, hay una de las claves que se colocó en esta administración, porque Uruguay venía aumentando la cantidad de inasistencia. Sí. No era que no estuvieran, es que iban poco. Entonces, de 180 días que podían estar expuestos a la escolarización o a las propuestas educativas, estaban la mitad. Bueno, esa mitad implica que la otra mitad no estuviste, y por lo tanto es razonable que los niveles de logro no sean buenos, es razonable un conjunto de cosas. Y el año pasado se aprobó una hoja de ruta que empezó a analizar qué es lo que pasa con esto porque Uruguay tenía como ese atajo de que la inasistencia era un problema de la mamá o del papá que no lo llevaba o no lo mandaba. Bueno, no, es un poco más complejo. Hay factores climáticos, hay factores de seguridad en la comunidad, de discapacidad, de cuidados de otros en el hogar. Entonces, se empezaron a implementar el año pasado un conjunto de medidas que este año ya nos permitieron anunciar una mejora en la asistencia, quebrando una tendencia que venía desde la pandemia. Sí. O sea, y además se agregó algo, me parece, corregime. En el gobierno anterior, o en el gobierno anterior de la enseñanza, vamos a hablar así, no se pasó a exigir menos y dar notas como de pasar de curso, y eso también de alguna manera baja el nivel. No podemos haber conservado el mismo nivel, ¿no? No, Uruguay tiene ya evidencia de que estuvo estable. Es decir, Uruguay cerró muy poco tiempo las instituciones educativas, después las abrió rápidamente,
Ahí en los años de pandemia hubo situaciones excepcionales en términos de pasaje, de grado y vinculado a todo lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje, pero lo que nos quedó es que cada año empeorábamos en la cantidad de días de asistencia. En la administración anterior se cambiaron los reglamentos de pasaje de grado, pero en algo que no fue una novedad. En Uruguay ya los sistemas que protegen trayectorias no colocan la asistencia como un elemento para recursar, sino que colocan intervenciones de protección de la trayectoria, es decir, de ir a buscar sistemas de alerta, un conjunto de cosas, para que los estudiantes vayan. Esto no logró mejorar la asistencia asidua de los estudiantes. Recién, a partir de las acciones que se implementan el año pasado, hay una mejora. Yo creo que esto obedece a que se tomó decisiones basadas en evidencia, se hicieron trabajos de investigación con los estudiantes, con las familias, con los docentes. Descubrimos, por ejemplo, que las familias tenían una percepción equivocada acerca de la cantidad de faltas que tenían sus hijos. O sea, desconocían. No, sabían que habían faltado, pero en general decían que habían faltado menos de lo que habían faltado, pero además tenían la perspectiva de que no habían faltado tanto, no importa cuánto hubieran faltado. Ajá. Entonces... ¿Como desinformación o bueno, o tolerancia al...? Porque eso es un hábito, digamos, ¿no? Sí. Si llueve fuerte y no vas, bueno, una cosa es en el medio rural, otra cosa en el medio urbano, otra cosa, digamos, hay una construcción ahí de una cotidianeidad y, por ejemplo, una de las cosas que se hizo es se cambió la forma en que se reportan las faltas a las familias. No es que las familias no vieran en la aplicación Gurifamilia las faltas del mes, veían los presentes y la falta, pero no había información si era mucho o poco. Entonces se armó un sistema de semáforo. Es una tontería capaz, bueno, pero este mes tuvo más faltas de las que se aconsejan tener, está faltando mucho, intervenciones de sistema de alerta, en ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo se realiza eso? Eso es en la aplicación. En la aplicación. Se ve el carnet del niño, el carnet escolar. Ahí. Ahí apretabas en el mes, tenías los presentes y las faltas. Ahora, no te decía si eran muchas o pocas, entonces ahora se armó un sistema de semáforo donde se advierte que hay una acumulación de faltas que es superior a la que tiene, digamos, a la que es recomendable, que están en el entorno de los 10-20% de inasistencias en el año. Recomendable en el sentido de razonable para no perder el curso. Después teníamos faltas buenas, que le digo yo, que son las 2 faltas por año que tenemos cuando los gurises acceden al carnet del niño, de la niña o la adolescente, porque van al pediatra o al médico general o la visita al dentista. Bueno, eso no lo podemos colocar fuera del horario de clase. Bueno, es parte de lo que se viene conversando con el Ministerio de Salud, porque si no hay 2 faltas que ya están dadas por el acceso al derecho a la salud. El INISA de alguna manera ha tenido muchos contratiempos en el último momento, en la última época, con toda esa historia que pasó. Nosotros nos quedamos acá con lo que nos decía Saavedra de no pedir presupuesto más alto, esa cosa muy positiva que tiene él. ¿Están haciendo un acuerdo con el CODICEN, INISA? Nosotros estamos trabajando mucho con INISA, desde el principio de las 2 directivas nuevas, digamos, de esta administración. En primer lugar, porque el Jaime es un tipo excepcional, digamos, ¿no? Sí, una gran experiencia. Mucha experiencia, ya hemos trabajado en otros momentos. Ahora se está investigando más a fondo qué pasó con ese rapto que hubo en la toma de los estudiantes. Él estaba antes en DINALI, en la Dirección Nacional del Liberado, Sí. y yo estaba en primaria y arreglábamos las escuelas con personas privadas de libertad adultas. Lógico. En este periodo lo que hemos hecho es, bueno, si te acordás el año pasado, a mitad de año hicimos el operativo Volví a tus sueños, que fue salir a buscar a todos los que no estaban matriculados de primaria y educación media. Uno de los actores claves en ese proceso fue el INISA. Estuvo el MIDES, el INAU, el Ministerio de Educación y Cultura, nosotros, INISA, hasta la Asociación Nacional de Fútbol Infantil. Perfecto. Y trajimos de esos 5.200 gurises,
3.000, casi 4.000. Que volvieron Volvieron al sistema educativo. al Antes sistema solo educativo. con la suspensión de la asignación familiar volvían 300. O sea que no era lo económico lo que marcaba. No, lo que marcó El la reinicio. vuelta fue la ida a buscar. Bueno, es lo que se perdió y es lo que al frente, el Frente Te Escucha le dijo la gente, ¿no? Que es, bueno, no la política de los medios solamente, de esto, No, sino esto es el contacto, es el... Son equipos, son y equipos. docentes. Bueno, así hemos hecho varias cuestiones. Ahora lo que estamos trabajando es en cómo mejoramos las propuestas educativas que tiene la ANEP dentro del INISA, porque hay una realidad. Se presentaron los datos de un censo que se hizo con UNICEF y en 7 años no hemos movido la aguja. El 85% de los países que terminan INISA no tienen ciclo básico completo. Claro, y esto de no entender lo que se lee, ¿no? Es algo que sobrepasa a la gente, los niños del INISA, ¿no? Es que es más general. esto que yo te decía, nosotros tenemos datos de cómo funciona el sistema educativo y cómo... Y hasta dónde esto, y la ceibalita, que es muy útil, obvio, ha desplazado la lectura, ¿no? Para la comprensión. Lo que sucede es que si uno analiza, digamos, lo que surge de las evaluaciones es que, yo de vuelta vuelvo, Uruguay está estable, es inequitativo y tiene que mejorar mucho. Uruguay tiene mucha fortaleza que no ha terminado, que no ha perdido, vamos a decir así. Exacto. Pero hay Después muchos síntomas de desgaste. Hay un tema del cambio y la velocidad del cambio. Es decir, cuando uno piensa en los sistemas educativos en la historia de la humanidad, digamos, los sistemas educativos estaban mucho tiempo curando los nuevos conocimientos que entraban al aula. Porque, en primer lugar, tenían que publicarse varios libros sobre ese tema, tenía que demostrarse... Sí, otro tiempo. A veces pasaban décadas para que entrara un saber a un programa de estudio. Sí, que se hiciera popular, digamos así, que se hiciera público. Yo siempre hago el cuento cuando estábamos trabajando con robótica y programación, que estábamos en una, digamos, cuando me tocó estar en primaria, estábamos con la perspectiva de que cuarto, quinto y sexto de primaria tuvieran eso universalmente, es decir, y se empezaba a hablar de inteligencia artificial y parecía de ciencia ficción. Y todos nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo haremos con eso? Bueno, esa conversación fue hace 7 años, hoy tenés cuarto, quinto y sexto trabajando y aprendiendo cómo funciona la inteligencia artificial. Cuarto, quinto y sexto de primaria, séptimo, octavo y noveno con ciencia de la computación. ¿Por qué? Porque si no entendés cómo funciona eso, te estás perdiendo una parte importantísima de lo que está pasando hoy. No solo en la producción, no solo en cómo nos relacionamos o no en cómo funciona todo este mundo que pasa dentro de este aparato, sino en tener juicio crítico sobre lo que viene de allí. Hay un ejercicio que es muy bueno de ver, que es los gurises se entrenan a la inteligencia artificial para entrenarle un sesgo. Entonces, y esto te lo cuento para que se visualice lo importante de esto. Le empiezan a colocar animales grises que son animales domésticos. Un gato gris, un perro gris, otro gato gris, otro perro gris, y así. Después de que entrenan, digamos, que la inteligencia lea que si es un animal gris es un animal doméstico, le muestran un elefante y se lo califica como un animal doméstico. Entonces los niños aprenden, las niñas aprenden cuál es el sesgo de eso y por lo tanto van a leer diferente cualquier producto que salga de cualquier inteligencia artificial, porque van a entender cómo funciona. Claro. Entonces, creo que esas cosas que lo haga la educación pública, que lo haga masivamente, son muy importantes. O sea que logran discriminar... tener una valoración crítica de eso que aparece acá y que parece que fuera la verdad revelada. Claro. Robert Silva el otro día hablaba de la desaparición de algunos
centros de estudio, la disminución de los mismos. El nombre era, ¿cómo es? María Espínola. María Espínola. A ver, Uruguay tiene desde hace 30 años experiencia de extensión de la jornada escolar en primaria. Tiene las escuelas de tiempo completo, tiene las escuelas de tiempo extendido. ¿Qué porcentaje hay Estamos en los 60.000 gurises a esta altura, de unos 300.000. O sea, claro, todavía nos falta. Pero se aspira a llegar a todos. No, nos ha llevado 30 años llegar, por ejemplo, a un 25% de la matrícula de primaria. Hasta hace 2 años. Y el de tiempo extendido. Tiempo completo y tiempo extendido. Y el claro, que son cosas distintas. Son muy parecidas. Ahora el compromiso que tenemos es duplicar, o sea, lo que se hizo en 30 años, hacerlo en 5. Tiempo completo es una docente que trabaja 40 horas, los gurises tienen clases 7 horas y media, las 3 comidas. Tiempo extendido es una docente que trabaja 20 horas, las 3 comidas, pero los gurises están 6 horas. Esa diferencia se cubre con talleristas, no con horas docentes. Entonces es una propuesta que tiene un poco menos de inversión por estudiante, es un poquito menos larga la jornada. Y ahí es que disminuye la merienda ahí lo que hablaba él. Lo que planteaba el senador Silva es que este año no se creó ningún centro nuevo María Espínola. En esto teníamos experiencias, se renombraron liceos de tiempo completo, centros educativos asociados, es decir, ya eran propuestas de tiempo completo, a centros María Espínola. Eso fue en el periodo pasado. Quedaron en 60. Nosotros, en vez de cambiar el nombre de vuelta y entrar como en esta cuestión muy menor, tenemos el mandato de duplicar las propuestas con decisión del tiempo educativo. El año pasado construimos 57 comedores, es decir, en centros de tiempo simple ubicamos propuestas de alimentación, que es lo que posibilita extender el tiempo, y construimos una revisión que va a extender el tiempo en una nueva modalidad, es decir, con otros, con intendencias, con la Secretaría de Deporte, con TUMO, que está en el aeropuerto. Entonces, los gurises eran gurises que iban a liceos o UTUS de ciclo básico, de educación básica, tiempo simple, pasaron a tener almuerzo y pasaron a tener actividades después del almuerzo, o si iban de tarde, al revés. Entonces, no es que no avanzamos o retrocedimos en los María Espínola, lo que hicimos, los María Espínola que estaban funcionando, siguen con ese nombre y todo. Y construimos 57 nuevas propuestas, es decir, que no le pusieron María Espínola para... Se llaman escuelas técnicas y se llaman liceos. Nosotros no somos fundacionales en eso. Lo que sí hay un trabajo que se viene haciendo en una de las 9 hojas de ruta que se aprobó el año pasado, que es revisar la forma de extensión del tiempo. Porque Uruguay tiene como 9 formas de extender el tiempo educativo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué tiene es las escuelas de tiempo completo, tiene las escuelas de tiempo extendido, tiene las escuelas de tiempo pedagógico ampliado, tiene los liceos de tiempo extendido, tiene los liceos de tiempo completo, los centros María Espínola, los CEA, las escuelas agrarias de alternancia. Es decir, bueno, Uruguay no es un país tan complicado ni tan grande para tener tantas propuestas. Allí lo que vemos es que efectivamente hay lugares del país donde se necesita que toda la extensión del tiempo educativo sea dentro del centro, porque no hay políticas de ciudad, porque no hay seguridad en la zona, porque no hay infraestructura en la zona, por las razones que sean, y en general corresponde a los gurises más vulnerables, que ahí vemos que hay un modelo tiempo completo, María Espínola, liceo de tiempo completo o centro educativo asociado, que sería el más pertinente. Después tenemos estas modalidades que son tiempo extendido, donde la inversión por estudiante es un poco menor, y por lo tanto sería como más apropiada para sectores medios. Y después tenemos esto otro que se está construyendo este año, que es extender el tiempo con otros. Y allí, básicamente, lo que estamos juntando son dos cosas. Por un lado, una práctica social de los sectores medios que asistían a la educación pública. Y que no lo culminaron, ¿no? No, que asistían a la educación pública por opción. Sí. Y después completaban con una segunda lengua, un club deportivo, ballet, un instrumento musical. Bueno, ¿qué es lo que se resolvía ahí? Bueno, por un lado se resolvían los cuidados y el almuerzo, y por otro lado se resolvía el tipo de propuestas a las que accedían los gurises. Esto era muy clásico en todos los gurises que fueron a la escuela de 4 horas de sectores medios altos.
Bueno, lo que estamos haciendo ahora es colocar un nuevo pilar en la extensión del tiempo que tiene ese contenido. Que tiene el contenido de que hay una parte, una jornada que se da en el centro educativo, una alimentación que se resuelve, un esquema de cuidados que permita que los niños, niñas y adolescentes lleguen a las propuestas en el contraturno, y eso resuelve la extensión del tiempo. ¿De dónde viene esto? Además de la práctica social que resolvía esto, bueno, teníamos algunos antecedentes en articulaciones entre el INAU y primaria, y por eso firmamos un convenio con INAU hace unas semanas para poner esto en práctica, donde chiquilines que iban de mañana a un club de niños iban a la escuela de tarde. Pero la mamá o la familia en realidad lo dejaba a las 8 en el club de niños y lo levantaba a las 5 de la escuela. No había intervención, se iban a trabajar. Y el gurí no quedaba solo porque había un educador o una referencia que lo llevaba a almorzar a la escuela y ya quedaba en la escuela, o al revés, si iba a la escuela de mañana, de tarde al club de niños. Y estas fueron prácticas que se identificaron en varios puntos del país de articulaciones entre INAU y el sistema educativo. Entonces, que daba resultado. Da mucho resultado porque para la familia es una tranquilidad, es decir, los gurises están cuidados, están teniendo una propuesta educativa, están cumpliendo con la educación, pero además implica que en el territorio hay dos instituciones claves, como ser un centro juvenil, un club de niños, una escuela, un liceo, una UTU, que están en estrecho contacto, y que eso no solo extiende el tiempo, sino mejora cómo se intervienen las situaciones de cada una de esas familias. Entonces, allí hay un trabajo importante de sistematizar estas buenas experiencias para luego terminar de ordenar. En Uruguay va a extender el tiempo de algunas maneras, pero no todas esas que tenemos hoy. Nosotros no tenemos pretensiones de ponerle nombres para que queden para la posteridad, pero sí ordenar un poco esta cuestión de la política. Todo lo que había, ¿no? Todo lo bueno. Ha surgido un tema que fue creciendo en la sociedad y que impacta también, que es la violencia, que impacta también en los centros de estudio. Y bueno, y ahí tenemos que hablar del narcomenudeo, tenemos que hablar de lo atractivo que puede ser el centro educativo, ¿no? Esto por lo cual ustedes están peleando. Pero impresiona de verdad que en el interior del país a un director del liceo se le golpee de tal manera que tenga que ser asistido. O sea, por poner solo ese último ejemplo. Sí, hay un conjunto de situaciones que tienen que ver con la convivencia, que tenemos indicadores de problemas. No solo tenemos indicadores de problemas, sino que cuando mirás hacia atrás vienen empeorando. Es decir, hay una evaluación que hace el Instituto de Evaluación Educativa que se llama Aristas, donde hay una parte que es un cuestionario para los estudiantes donde se les pregunta si se sienten inseguros cuando van a estudiar, o si se sienten inseguros dentro de una institución educativa. Allí los datos son bastante duros, porque ¿qué están dando? Cuanto más vulnerables los gurises, más inseguros se sienten. Sí. De hecho, hay evidencia que cuando tú decís vulnerable es en las condiciones en que vive, el barrio donde vive. Los barrios más vulnerables, los que tienen menos capacidad económica, los gurises se sienten más inseguros. Empeora eso entre una evaluación y otra, pero además empeora la cantidad de gurises que se sienten inseguros de estudiantes dentro del centro educativo. Eso es importante. Y esto tiene que ver con cómo se arma el juego entre pares y entre adultos en el centro educativo. Cuando hablas de adultos, hablas de los docentes, los funcionarios de gestión, hay un montón de adultos dentro de los centros educativos. Unos son docentes, otros son secretarios, otros, ¿no? Los funcionarios de limpieza, la portería. Hay un conjunto de adultos allí que hay que colocar a jugar en esto de el centro educativo tiene que ser un lugar muy seguro. ¿Te acuerdas cuando era obligatorio tener policías? En realidad nunca fue obligatorio tener policías. Sí hubo momentos donde había 222 en la puerta de algunos centros, que era un tipo de servicio. Hoy eso está fundamentalmente asociado a determinados centros y durante la noche, es decir, cuando los centros están vacíos.
más para cuidar la infraestructura que los humanos. Pero esto ya sabemos que el chiquilín que se siente inseguro tiene menores niveles de logro, y es razonable porque no está alerta de que no le pase algo y no está aprendiendo. Claro. Esto tiene un conjunto de respuestas que se han implementado, hay mucha articulación con el Ministerio del Interior, tenemos la reformulación de lo que era en los barrios del sí. Ministerio del Interior. Sí, porque a ver, recordemos cuando el barrio... vendría a ser tareas de prevención o de... Hay de todo, hay tareas de prevención y tareas de represión. Claro, no, pero te quiero decir, en principio entran al barrio con esa misión, ¿no? Después tienen que reprimir si es necesario. Nosotros tenemos un programa que tiene varios años y que estaba muy disminuido, que es Pelota al Medio, que lo que hace es trabajar en comunidades que tienen dificultades de convivencia, con propuestas deportivas, recreativas, de cocina, sí. Digamos, con Nilsson, sí. Que eso genera el Ministerio del Interior en el territorio y que genera una articulación con los centros educativos y trae cierta tranquilidad a las comunidades. Después tenemos lo que es la Policía Comunitaria Orientada a Problemas, que tiene una función preventiva, es decir, analizar cuáles son los riesgos de una comunidad, y además coordina mucho con los directores de los centros educativos. Esto ha posibilitado intervenciones como mucho más oportunas, porque a veces una pelea de gurises puede ser una pelea de gurises o puede ser una pelea de bandas, entonces requiere como el hilado fino de los actores del territorio, tanto de los educativos como del Ministerio del Interior, porque en un caso es objeto de una intervención pedagógica y en otro caso es objeto de una intervención policial. Y creo que eso se ha ido ajustando bastante. ¿Se ha podido comprobar que los agresores no pudieron culminar los estudios y de alguna manera... debe haber miles de motivos por los cuales surge la agresión, pero se me ocurrió eso, ¿no? El que queda desplazado, el que queda... Hay un conjunto de situaciones de convivencia donde los centros educativos intervienen, porque en los centros educativos no se puede resolver por formas violentas los conflictos. Después hay otro conjunto de situaciones que están emergiendo desde hace unos años con mucho más fuerza, que son los temas de salud mental, donde efectivamente la adolescencia, la juventud es un momento clave, sí. Y realmente estamos trabajando con los equipos que tiene la ANEP, que son los equipos que tiene, probablemente nos falten equipos, sí, sí. Pero profesionales existen. Hay equipos, hay articulación con el sistema de salud, con el INJU, con lo que es Ni Silencio Ni Tabú. Hay un conjunto de acciones en ese sentido, porque eso también dispara situaciones de violencia muchas veces, o de autoagresiones de los estudiantes. Entonces, sí, las drogas, la salud mental... bueno, con el uso de sustancias, con el uso problemático de sustancias, estábamos trabajando mucho con la Secretaría Nacional de Drogas. Hay de hecho un conjunto de planes de prevención que están en funcionamiento desde primaria. ¿Cómo se previene? Ahí hay un conjunto de habilidades que se sabe que son factores protectores respecto al uso de sustancias. Después hay un conjunto de cuestiones que se sabe que son protectoras respecto al uso de sustancias, como la práctica deportiva. Entonces hay un conjunto de temas ahí que han asesorado los técnicos de la Secretaría de Drogas. De hecho, asesoraron para incorporar algunos de estos contenidos en la discusión curricular, porque no les habían dado pelota antes. Sí, antes. Y es uno de los problemas, es decir, cuando uno empieza a mirar los temas de salud mental, los temas de uso de sustancias... Han fallado la inclusión deportiva, ¿no? No, Uruguay tiene cada vez más gurises que tienen práctica deportiva, por suerte. De hecho, digo, porque es uno de los caminos más recurrentes para socializar, para... Bueno, Pelota al Medio tiene toda una línea de intervención que es deportiva. Bueno, hace un rato hablábamos de INISA, de hecho ahora sí. Hay un cuadro de INISA que participa en la Liga Universitaria de Fútbol, que es trabajo de Pelota al Medio en el INISA. Es decir, yo creo que hay un conjunto de programas que están intentando abordar situaciones que son muy complejas, que van a llevar tiempo, acá no hay soluciones mágicas, pero que sí efectivamente van cambiando la realidad de las comunidades, porque permiten
otro tipo de actividades en los territorios, en horarios donde a veces las instituciones no están abiertas, es decir, el curso de alta cocina en Casaballe el año pasado funcionaba los viernes de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. ¿Y en vacaciones qué pasa? Bueno, en vacaciones tenemos verano educativo que es un programa que estamos con la perspectiva de ampliarlo. Mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, sí. Para los docentes no será mucho tiempo, para los alumnos tampoco, los más estudiosos, pero quiero decir, es un tiempo bastante extenso. Es mucho tiempo para los estudiantes, no así para los docentes. Los docentes en realidad tienen un mes. Tienen un mes y unos días en primaria, y en el caso de la media y de la educación media terminan el 31 de diciembre y empiezan el 1 de febrero. Claro. Lo que sucede es que las clases de esos gurises terminan sobre el principio de diciembre, medio de diciembre, y empiezan en marzo. Exacto, entonces... Y ese gap está estudiado que produce efectos sobre el desarrollo, los aprendizajes. Por eso las propuestas de verano son un lugar importante para ganar. Pero no son obligatorias. No son obligatorias, pero son muy demandadas y la Habría asistencia es buena. ver la forma de... Hay que ver cómo de se escala. Entusiasmar, ¿no? Lo que tenemos hoy es que ¿Cómo suma tenemos... eso al estudiante en general, ¿no? Medio... En realidad, por primera vez tuvimos este verano propuestas en 10 centros de educación media, tanto de secundaria como de UTU, que funcionaron muy bien, la verdad. Implicaron un conjunto de trabajos importantes por la novedad, pero los equipos de los liceos y de las UTU que llevaron esto adelante trabajaron muy bien, lograron además porque ahí no tenés ninguna materia para ganar, no hay, la lista se pasa para saber quién está y quién no está, pero digamos, ahí es claramente relación pedagógica. Porque además los adolescentes, por más que los mandes, si no quieren ir, no van a ir. En el caso de los niños, todavía un poco de caso hacen, y si la familia los mandan, van. Pero ahí Uruguay tiene mucho para ganar, porque tiene un mes para ganar de actividades curriculares en otro registro que no es el mismo del año, porque implica todo lo de verano, actividades acuáticas, campamentos. Creo que además genera una relación entre los estudiantes y los docentes, los adultos de la institución, que es muy diferente a la que mucho más sucede. Cercana y mucho más liberada, me imagino. Claro, entonces si nosotros lográramos que de esas propuestas participaran los gurises que capaz que tienen más dificultades para comunicarse o tienen más dificultades para reconocer las cosas buenas que hacen, es una herramienta muy potente, claro, digamos, porque nadie sale igual de lo que entró al verano. Claro. ¿Fue un impacto negativo lo del bono escolar? Porque no alcanzó a la totalidad del alumnado, ¿no? Bueno, ahí tenemos un clásico lío de tormenta con matracas, porque fue el Parlamento el que votó ese tipo de evolución del pago del bono, con voto de todos los partidos. Es decir, ¿Y quién lo detuvo, que no sé? Nosotros, cuando se discutió el presupuesto, sí, el presupuesto que se termina votando para la educación, sí, lo votan todos los partidos políticos. Sí. Creo que hay uno que no lo vota. Bueno, el que siempre... el que dice nada, que nunca, sí, vota nada. Pero los partidos grandes, digamos, en términos de representación parlamentaria, votaron el presupuesto. Había dos mensajes. Uno era el que había enviado la ANEP, que pedía a partir de este año el bono de carácter universal, es decir, sí, para todas las niñas, niños de escuelas públicas de Uruguay. Y después había un mensaje que había planteado el Poder Ejecutivo, donde el año pasado habíamos pagado quintil 1 y 2 en vuelta de vacaciones de julio. Este año se sumaba 70.000 gurises más, que era el quintil 3. El año que viene el quintil 4 y el otro año el quintil 5. Se iba igual a universalizar el bono en este periodo, y se tomó esa opción. O sea, cuando salieron a decir qué es lo que había pasado... Está bien. O sea que sale desde el Parlamento el no pago... que se pague escalonado, es decir, que se empiece con los sectores más vulnerables y se vaya avanzando un quintil por año más hasta llegar a la totalidad de los... ¿Y ustedes sienten que fueron engañados por algunos legisladores que votaron eso para luego salir a
Yo creo que no es muy decir lo coherente contrario. votar una cosa y después quejarse de lo que uno votó. Eso claramente no es coherente. Lo que me parece bien interesante es, hay un instrumento que permite apoyar a las familias en inicio de clase. Esto, digamos, el magisterio tiene muy claro, es un lío. Marzo es un lío para la familia. Es un monto muy grande de... Cuando éramos chicos, bueno, yo de hace tantos años, no tenías esos aprontes, ni esa cantidad de libros, y los cuadernos lo daba... No, es que sigue habiendo material, cuadernos, en las escuelas, lápices, todo eso sigue existiendo, pero tenés una canasta escolar que tiene unos costos en marzo que no son los de noviembre. Claro. Si vos vas a comprar una túnica en noviembre, no sale lo mismo que en marzo. Si vas a comprar Claro. una goma en noviembre, no sale lo mismo que en marzo. Y así. Entonces el bono habría que darlo en noviembre. Entonces es un apoyo importante. El reporte que uno tiene de eso es que sí, efectivamente se vio en un par de championes, en una mochila nueva, una cartuchera nueva, en útiles. Porque, a ver, los que tenemos hijos que transitaron por la escuela sabemos lo que es marzo, no 1, 2 o 3, imagínate. Es Sí, un sí. tema. Yo creo que además es un muy buen instrumento porque lo asocia, no es una transferencia per se, sino que está asociada a participar de lo educativo. Claro. Entonces también el Estado está diciendo esto que pasa en marzo es importante. Nos sucede lo mismo con las becas, que este año las becas Gutiá van a llegar a más de 20.000 estudiantes de todo el país. Estamos en el proceso como de terminar la selección de los becarios, porque se anotan mucho más gurises pasamos de 14.000 a más de 20.000, pero todavía se anotan muchos más. Esas becas están asociadas a asistir a estudiar, pero además sin asistir asiduamente. Es decir, hay todo un conjunto de apoyos y de seguimiento que está asociado a que efectivamente estén en las propuestas educativas los estudiantes para cobrar este beneficio, que es un respaldo que le da la sociedad en algo que es tan sencillo como diferenciar entre ir o no ir. El gurí que no tiene un par de championes y un adolescente que no tiene un par de championes no va al liceo o al auto. Si tiene la beca, capaz que tiene un par de championes. Claro. Ha sido más que un gusto conversar contigo. Tendríamos que hacer otro balance dentro de, a ver, ¿cuánto tiempo? Bueno, venimos una vez por año. Una vez por año. y brindamos porque, a ver, de todo lo que estás instrumentando o que se ha instrumentado, ¿cuál querés que se cumpla? Yo estoy muy preocupado por el arreglo de convivencia que tenemos los uruguayos. Pues la educación pública lo que construye es una sociedad Y está fragmentada. más incluida, más tolerante, más democrática. Sí. Y creo que eso es lo importante que tiene para traer la educación pública. Y pensá que los educandos son la mayoría, es un número muy importante, y son los que llevan el mensaje a la familia. Por lo menos antes era así. Sigue siendo así. Sigue siendo así. Salud, para que Salud. todo eso se dé. Manejás, ¿no? Por eso no tomas vino. Exacto. Vinos Estañari nos acompaña siempre, amigos. Muchas gracias. Vamos a ver cómo sigue la educación en nuestro país. Tengo fe de que esto va a marchar. La sed y el agua. Con Raquel Darwech. La sed y el agua.